Ya lo vi aquí. Ahí está. Entonces, vos la grabás y entonces si vos se te graba en la computadora y tendrías que subirla A al canal. YouTube, sí. Exacto, ¿está bien? Sí, está bien. De Listo. acuerdo, entonces, si querés, rebobinas el cassette y decir lo que estaba haciendo de Morgan, Ujú. para que quede consignado. Bueno, Gracias, acá Cindy. estamos. Listo. Ok. No, es que cuando lo tenía como en pantalla completa no me salía la opción. Tuve que dejar de compartir la pantalla. Eh, ok. Y bueno, entonces, como les estaba diciendo, lo que es, digamos, el parentesco inicia aquí con este libro de Sistemas de Consanguinidad y Afinidad de la Familia Humana en 1871 y básicamente Morgan distingue dos tipos que son descriptivos, un nombre para cada miembro de la familia y clasificatorios. Se categorizan en categorías, valga la redundancia en este caso. Y bueno, también es que Morgan hace como ese intento por crear una serie de esquemas o sistemas, esto el profe lo sabe bien, que agrupen todos los tipos de parentesco universalmente. Eso era una pretensión muy propia del siglo XIX, básicamente buscar como elementos universales entre todas las culturas. Y bueno, lo que se utiliza es algo que me hizo curiosidad que no viniera en la... Ah, bueno, en Costa Rica, perdón, antes de eso, los primeros estudios los hace doña María Eugenia Bossoli, alrededor de los 60s y los 70s. Y actualmente la persona que da los cursos de parentesco es don Marcos Guevara. Yo llevé con él un seminario de parentesco para la maestría y sí, él es como el que está más enterado por esa parte. Él sí ha hecho trabajo de campo relacionado con parentescos y grupos indígenas acá en Costa Rica. Ok. Y o, lo que se utiliza comúnmente o uno de los métodos para utilizar parentesco es esto que se llama método genealógico. Entonces son como esta serie de esquemas y lo que sirve es para trazar rutas generacionales y relaciones de alianza. Eh, también no solo se usa en el parentesco, digamos, hay en estudios, por ejemplo, en México se utiliza para rastrear tipos de oficio, para rastrear desplazamiento geográfico de miembros familiares e inclusive para rastrear cosas como consumo de alcohol en una familia, digamos, alcoholismo y cosas así. Es muy interesante digamos, cómo se utiliza actualmente. Y básicamente hay dos tipos de método genealógico. Ya les voy a explicar los dibujitos. Uno que es egocéntrico. Cuando hablamos de ego, hablamos de un yo, digamos, una persona a partir de la cual parten el sistema, en este caso, este que tenemos acá, este cuadrito rojo. Cindy, una Uh-huh. cosita nada más. Hay gente queriendo ingresar. Por favor, si Voy los puedes aceptar. a ver si me salen. Es que ahorita no me salía la opción de sala, qué raro. A ver, En participantes están. sí. Vos le das a participantes. Sí, ya los admití. Es que dice que están uniéndose. Pero di Ok, no, hace rato tengo les voy a decir eso por el chat, ajá, entonces. No hay tengo como problemita. a Stanley y a otra, a Lana, creo. No sé si Sí. ya Lana entró, pero sí hay como dos personas que tienen como 10 minutos de decir uniendo, pero ya los había admitido. Les voy a decir. Perdón, a mí me pasó eso ayer y es que tienes que permitirlos uno a la vez. Sí, ya les di con el botón aquí que dice admitir y no admitir todo, pero sigue diciendo uniendo. No sé. Bueno. Bueno, ahorita están en uniéndose. Ok. Ya ahí estamos de nuevo en el esquema, ¿verdad? Alguien que me... Sí. Sí, ok, pero ya. Entonces, si los compañeros se pueden unir, porque sí hay como dos personas que tienen bastante rato. Ojalá que puedan. Eh, bueno, como les decía, hay dos tipos Y de... Sí, les voy a decir que se salgan, ¿verdad? Y cuando los aceptes, aceptarlos de uno en uno. ok, Hasta que uno se una, aceptas al otro. A ver si así funciona, si es que le entendí bien a la compañera. ¿Está bien? ok.
Sorry, ahí. Ok, y hay dos tipos de sistemas, en este caso, los que son egocéntricos, volviendo al tema, y ancestrocéntricos. Egocéntrico básicamente es que se concentra en un yo, digamos, es como que usted diga, bueno, este soy yo, mi papá, mi mamá, mis abuelos, etcétera. Y ancestrocéntrico es que se parte desde los ancestros, digamos, en este caso los que tenemos acá arriba. El ego se representa como un cuadrito, por lo general, a veces se representan de otras formas eh, para distinguirlos de los otros. Y bueno, los triángulos van a representar lo que son hombres de la familia y los círculos mujeres. Entonces, en este caso, si este ego soy, digamos, soy yo, este sería como mi papá, mi mamá, y luego vienen acá la línea de los abuelos paternos, abuelos maternos, línea de la familia materna, línea de la familia paterna, en este caso. ¿No? Suponiendo que hay que tenga como unos exámenes. Este es un modelo de parentesco de, bueno, lo que sería la corona española y inglesa también. Entonces, digamos, con el modelo se ve lo que es transmisión de hemofilia, por ejemplo, que la hemofilia es una enfermedad que la sangre no coagula, entonces, y se transmite solo por mujeres, pero solo se manifiesta en hombres. Entonces, con el modelo de parentesco lo que hicieron fue buscar transmisión de hemofilia y también lo que fue la transmisión de la corona y ver por qué la corona pasó como de aquí, de Francisco Franco a Juan Rey Juan Carlos en este caso. Entonces sí hay como otras aplicaciones en este caso, de parentesco que van más allá de sociedades indígenas. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí. Sí, ok. Y bueno, también es importante en este caso las relaciones que se representan así, digamos, con flechas o con esquemas hacia arriba, son de hermandad, o sea, de hermanos, mientras que las que ponemos acá abajo, o a veces se representa con un igual, son uniones matrimoniales. Entonces, voy a ver si ya se pudieron. Ok. Ya estoy admitiendo el otro compañero que se quedó por fuera. Excelente, Cindy. Ok. Y veamos. Ok. Y eso es como el parentesco es clasificatorio y tenemos muchos tipos de familias y tenemos diferentes idiomas que estudiamos, entonces se ha creado como una terminología de abreviaciones en inglés para hacer más comprensible lo que es parentesco denotativo. En este caso tenemos F de father, M de mother, B de brother, Z para sister, que porque S se usa para son, entonces hacemos como esa distinción entre Z y S. D para daughter, C for child, H para husband y W, en este caso, bueno, W, perdón, para wife. Entonces, por ejemplo, tenemos denotaciones de este tipo, fathers, fathers, brothers, que básicamente sería el hermano del papá de mi papá, que es lo que en Costa Rica, bueno, o lo que se puede decir como un tío abuelo. Entonces, esto lo hacemos en función de que todas las sociedades tienen diferentes nombres para la familia y nosotros también, entonces es más fácil con una denotación que abarque a todos los miembros, en este caso, o con el que podamos crear clasificaciones que abarquen a todos los miembros. Bueno, vamos a ver. Listo. Entonces tenemos una facilidad de descripción por sistemas de siglas en inglés. Y luego van a ver cosas aberrantes así como esta, digamos, que son como mothers, mothers, brothers, daughters, daughters, son. Entonces eso se traduce como hijo de la hija, de la hija, del hermano, de la madre, de la madre. Son unos enredos, digamos, pero en realidad si se trazan con lo que es método genealógico, es más fácil sacar qué tipo de miembro es
que con las denotaciones propias de la sociedad que estudiamos, porque es como una universalización en este caso. Y bueno, es importante no confundir como esta posición genealógica que se tiene con la categoría indígena o con las propias del grupo, porque el grupo que yo estudio siempre me va a decir, ah, sí, tal persona es tal y tal miembro. Entonces es importante como no confundir estas cuestiones que se hacen, que son universalizaciones que facilitan el estudio, con las categorías propias que se tienen. Esto principalmente en los grupos indígenas que sí tienen como nombres específicos para denotar de primos, hermanos, etc. Ok. Vamos a ver. Sí, al final estoy tratando en el celular, pero no me dejó. Ok, ok. Vamos a ver. Ok. Ya me estoy admitiendo otra persona. Y bueno, tenemos... Y este es como un ejemplo de un esquema de parentesco. Entonces aquí está ego, que soy yo, y aquí hay como ciertas, digamos, denotaciones, como se representan hombres, mujeres, los que están fallecidos en este caso. Bueno, en todo momento se representan así, pero los egos que siempre van a tener una distinción, en este caso tienen como el cuadrito de color lleno y los diferentes tipos de uniones. Entonces es como un ejemplo. Estos los estoy tomando de un texto de Aranzadi que se llama Introducción a los estudios de parentesco, que es un texto súper amplio, como, no sé, como de 700 páginas, una cosa así. A ver. Y luego... Stanley es el que está teniendo problemas desde hace rato. Vamos a ver. Y luego... Puede ser más bien por el internet de él. Sí, sí, porque es la única persona que tengo ahorita en sala de espera, en este caso. Y bueno, después, Y Levi Strauss con 150 años, ahí Cindy. Qué sí, bonita foto. entonces, luego vamos a hablar un poco como de lo que es de la lectura. En este caso, es muy importante como Levi Strauss, que es fue un antropólogo y etnólogo francés en este caso. Como el profe está diciendo, sí, no vivió 150, pero vivió 101 años. Entonces ustedes van a ver textos de Levi Strauss de los, qué sé yo, de los 40 y otros de los 70, así súper distanciados. Y es muy importante Levi Strauss porque hacemos un paso, digamos, en lo que es en sistemas de parentesco, de concepciones previas de una teoría de, digamos, de parentesco. Por ejemplo, antes se tomaba en consideración como solo la familia nuclear, que serían como papá, mamá y los hijos, y no se consideraba como lo que se llamó teoría de la alianza, que es con cuáles miembros puedo yo contraer matrimonio para ciertas sociedades. Eso es relevante porque, bueno, en la clase antepasada habían visto, tenían que responder para el examen también lo que era el concepto de cultura para Freud. En este caso, que bueno, era aquello relacionado a la renuncia pulsional. En este caso, para Levi-Strauss tenemos una nueva definición de cultura que bueno, también se asemeja en algunas cuestiones. Él dice que a través de la teoría de la alianza determinamos con cuáles grupos podemos unirnos o no. Entonces se determina cuál es la relación del incesto. Entonces, al yo renunciar a ciertos grupos con los cuales no puedo contraer matrimonio, eso me va a exigir buscar otros grupos para los cuales puedo unirme. Entonces, eso es lo que crea cultura en este caso. La renuncia de, digamos, de ciertas personas con las cuales puedo contraer unión matrimonial y unión sexual, que sería el tabú del incesto, que todas las sociedades tienen algo que consideran como incesto. Entonces, esa regla de existencia del incesto es lo que crea en esta cuestión sociedad
porque tengo que buscar otros grupos, o cultura, porque tengo que buscar otros grupos con los cuales aliarme, porque el parentesco no solo es unión sexual, sino que es unión social también. Cindy, ¿hay alguien más que está esperando Voy. entrar? A ver, que no me salió aquí. Entonces, O que se está uniendo, no sé. ya, sí. Creo que es el internet de Stanley que está un poco Ok, mal. voy a decirle. Ok. Y entonces sí se entendió esto bien, digamos, en este caso. Entonces, por ejemplo, digamos, el átomo de parentesco levi-straussiano para, por ejemplo, aquí en este grafiquito que les hice, para aquellos grupos que se llaman matrilineales, eso lo vamos a ver más adelante, que solo heredan del lado de la mamá, lo que serían los grupos, digamos, del tío, como pertenecerían a otra familia, porque si solo se hereda del lado de la mamá, esta otra mujer que tenemos acá no es parte de mi familia en este caso. Entonces, es importante como ver la relación de alianza. En este caso, si yo soy este hombre que está acá en un triángulo, entonces tengo que considerar a mi tío del lado de la madre, porque es relevante, porque los hijos que él tiene no son parte de mi familia, entonces son posibles uniones matrimoniales en este caso. Entonces, sí hay como una relevancia del estudio de Levi-Strauss por ese paso. O sea, con los primos. ¿Hay Sí, con los alianzas primos. con los primos? Ok. Sí, es que consideren, por ejemplo, espérese, consideren, por ejemplo, Las sociedades que Islas tienen, Troyas, digamos. ¿Verdad? ajá, sí, digamos, por ejemplo, consideren sociedades que en una pequeña sociedad indígena tienen, no sé, 60 miembros, una cosa así. Es evidente que al final todos van a ser relacionados de forma consanguínea en alguna forma, lo cual no implica que sean relacionados socialmente. Entonces, por eso es relevante que una cultura considera como incesto y por qué se unen mediante alianza, que son uniones matrimoniales, porque en esos grupos tan pequeños no hay como mayor opción, digamos. Correcto, correcto. Sí, son grupos muy pequeños con pocas personas que necesitan ese tipo de alianzas. Y ¿qué más? Sí. Voy a pasar. Ok. Y aquí está la lectura. Les puse ahí un meme de Saussure. Y en esta cuestión, bueno, el profe me dijo que él había como explorado algunas cosas, pero sí quería resaltar algunos elementos de la lectura. No sé si ustedes quieren como iniciar dando algunos elementos que les parecieron relevantes o que no entendieron o así. Yo quería resaltar algunas cosillas y el profe me dijo que él también había buscado otras cosas. Entonces podríamos como conversar un rato respecto de la lectura. Démosle, démosle. No sé, alguien que quiera o que dijo al inicio que iba. Ahora nadie quiere, dice. ¿Puedo decir algo, Cindy? Sí, claro. Bueno, como para empezar, esta parte de discusión, a mí me llama mucho la atención el sistema de parentesco que sea catalogado como un medio de control, ¿verdad? O al menos eso dice Jauregui, ¿verdad? Que tiene como función primaria regular, mediante el apareamiento reglado, la reproducción de la especie, ¿verdad? Que es algo de lo que usted nos ha estado hablando, ¿verdad? De que hay algunas características, algunas reglas fundamentales dentro del sistema de parentesco que deben de ser seguidas por los miembros del grupo específico, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, los individuos se convierten un poco en sujetos, pero insertos en un orden imaginario y simbólico, ¿verdad? Eso es interesante en virtud también de la obra de Levi-Strauss, ¿verdad? Que en distintos textos mitológicas, bueno,
distintos textos nos habló de la importancia de estos componentes simbólicos e imaginarios, ¿verdad? Muy también a contrapelo, creo yo, o relacionado con cuestiones psicoanalíticas. Me parece ahí importante considerar eso, ¿verdad? Y en el entendido también de que el sujeto está introducido en una estructura social en un nivel inconsciente, ¿verdad? Eso es, bueno, para mí es muy interesante, porque esto quiere decir a grandes rasgos que nosotros o estas reglas de parentesco están incorporadas, son aprendidas, son interiorizadas por nosotros y son asumidas de manera inconsciente. Esto es vital, ¿verdad? Como claro funciona estos sistemas estructurales, ¿verdad? Que funcionan mucho de esa manera, ¿verdad? Se incorporan, es decir, se interiorizan, se internalizan y en gran parte son vividos de manera inconsciente. Eso es, Cindy. Ya tengo idea. Ah, qué maravilla. Sí, es que no me estaba sirviendo antes. Ok, entonces creo que ahí lo que puedes hacer es fijar el video en el cuadrito tuyo, en uno de los cuadritos tuyos, creo que son dos, en los tres, ahí está, usted, en los tres puntitos, le das clic y aparece una opción de fijar video. Okay. Entonces Igual ya voy a estar aparece. compartiendo la presentación. Bueno, está bien, perfecto. Ok, no Ya. sé si alguien más quiere decir algo. ¿Algún otro compañero que dijo al inicio como que tenía dudas o no sé? No, ya no. Ok, entonces, sí, eso que decía el profe tiene relación con lo que vimos, teoría de la alianza. Entonces, en este caso, porque hay que ver con cuáles grupos puedo unirme y con cuáles grupos no. Hay en ciertos grupos indígenas que eso se complica más porque no solo tienen unión. ¿Sí se escucha bien? Cindy, tienes que aceptar al compañero que ha estado queriendo ingresar. Ya reinició el celular y parece que ya ahora sí podría. No me sale nadie que esté esperando en sala. Ah, qué raro. Voy a preguntar. Ok, entonces, sí, digamos, hay grupos en los que se complica más porque tenemos no solo como estos tipos de uniones, sino que tenemos también como clanes y cuestiones totémicas y otro montón de cosas que tienen que ver con la teoría de la alianza. Ya admití a Lana. Y Ok. bueno, de la lectura es relevante ver eso que decía el profe al inicio de relaciones de parentesco que regulan la reproducción de individuos, también los términos consanguinidad y que viene a ser como en cuestión de la lectura lo de un descendiente de otros y también un reconocimiento social de descendencia. Y después lo que sería la afinidad, que de acuerdo a la lectura es como una relación surgida de un matrimonio. Y bueno, los sistemas de parentesco, según la lectura, se divide, como les venía diciendo, a los que son parientes y no parientes. Entonces tenemos reglas de descendencia, de matrimonio y también de residencia. La lectura era muy completa en el sentido de que abarcaba hasta la residencia, cosa que yo iba como a abarcar superficialmente porque sí es como más complejo. Y bueno, como decía en la lectura también, viene lo de la prohibición del incesto, que no es individual, sino es social.
y también no tiene tanta relación que ver con la genética como les voy a mostrar más adelante. Bueno, dice que en la lectura del matrimonio es el fundamento de la exogamia en esta caso. Una consulta. Es que vieras que escucho a Cindy como doble, entonces tiene como un eco que está retrasado, entonces no le escucho muy bien lo que está diciendo. ¿Y ahora se escucha bien? Sí, ahorita sí. Sí, listo, en este caso. Sí, ya vi ahí el comentario. Ok, lo que hice fue que le bajé el volumen, creo que era por eso. Y en lo que sería como les venía diciendo, el sistema de parentesco se divide entre lo que son parientes y no parientes. Entonces, si hay como una prohibición del incesto que no es social, sino que, que no es individual, sino que es social. Entonces, y eso no tiene tanta relación con la genética como se ha creído históricamente. Y bueno, y determina lo que es una teoría de reciprocidad y de exogamia. Entonces, el matrimonio viene a ser el fundamento de la exogamia porque se determina por donación recíproca, como venía en la lectura, y con cuáles personas yo me puedo unir matrimonialmente. Ayer Onésimo me decía que la lectura en tiempos de Levi-Strauss podía sonar un poco, en este caso, machista y patriarcal también, pero también hay que recordar que Levi-Strauss estudiaba sociedades patrilineales. ¿Eso qué quiere decir? Que solo serían del lado del papá. Entonces yo solo pertenezco a la familia del lado de mi padre, no a la de mi mamá, digamos, y hay sociedades que funcionan de esa manera. Y también hay sociedades que son al revés matrilineales. De hecho, se dice que Morgan rompió como con la idea de que se había anteriormente de la familia, porque se sabe o se cree que las primeras familias que hay son matrilineales, no son patrilineales en este caso. Entonces, digamos, a través de un estudio como histórico, primero se consideraba como a la madre más relevante, o yo pertenecía a esa familia. Entonces, mi papá pertenecería como a la familia de la abuela, por así decirlo, pero no a la mía propiamente. ¿Están esperando ingresos, Cindy? Sí, ya les estoy dando ingreso, pero Sí. Alana no se quiere conectar y Stanley tampoco. Ok. Ellos son los que tienen el problema de conexión, porque a todos los demás que les he dado, sí han podido entrar. Y bueno, ahí viene un poco lo del átomo de parentesco que les comentaba anteriormente, que es este, ¿verdad? Y que tenemos acá lo que sería la importancia del tío materno, que dice Levi-Strauss que es importante en tanto, entre comillas, donador de esposa, ¿verdad? Porque como les dije anteriormente, si en este caso sería como una familia matrilineal, entonces esta persona pertenece a la familia de esta otra señora que vendría acá. Entonces el primo que estaría acá, o bueno, esta prima en este caso, no es parte de mi familia. Voy a ver. Ok, Karen. Listo. Okay. Y también tenemos por parte de Levi-Strauss lo que sería la distinción entre estructuras elementales y estructuras complejas. En el caso de las estructuras elementales de parentesco, son aquellas que pertenecen, por así decirlo, a las sociedades indígenas, y las estructuras complejas son como las nuestras. Don Marcos nos hacía un chiste y nos decía que más bien debería ser al revés, porque hay ciertas sociedades que tienen reglas muchísimo más complejas que las occidentales para saber con cuál miembro se unen, como vamos a ver más adelante. Y bueno, de lo de esta cuestión de suicidio, o que venía en la lectura, que era un poco enredado en realidad, básicamente es porque la lectura considera el parentesco de Levi-Strauss. Levi-Strauss se clasifica
en un movimiento teórico que se llama estructuralismo. Eso lo van a ver en teorías también. Y bueno, el estructuralismo como teoría, básicamente lo que tiene o lo que nos interesa en este caso es que contempla una serie de relaciones como elementos de la estructura y hay introducción de criterios relacionales. Entonces, como les venía diciendo, ¿y cuáles serían las relaciones? Estas que les mostré anteriormente. Y bueno, el estructuralismo se basa en lo que sería o el giro lingüístico que lo hace este señor de Saussure que les venía diciendo. Y básicamente él dice que el lenguaje se clasifica por relaciones azarosas. Entonces, contrario a lo que se venía creyendo antes, el hecho de que yo llame a esta cuestión mesa, o sea, que se asocie la palabra mesa con este objeto, es meramente azaroso. Entonces no es como algo determinado de anterioridad en el lenguaje. Entonces por eso se hace como esa distinción entre significante y significado. Hay otras teorías que toman en consideración referente también, pero en este caso nos vamos a quedar con estos dos elementos. No sé si el profe quiere añadir algo de esto, y sí, definitivamente Alana y Stanley no están sirviendo las conexiones de ellos. Sí, Cindy, estoy con ellos. Dame un instante. Ok. Mientras. Y en ese sentido, la relación que hay entre significante y significado con los sistemas de parentesco es que, bueno, el sistema de parentesco, como decía en la lectura, es un sistema simbólico que se rige por esa distinción, porque no hay como una correspondencia unívoca entre los términos que estamos viendo. Entonces, el significado puede tomarse como un lugar vacío que se llena con diferentes discursos, siendo lo que sería como este significante el elemento común. No sé si quieren añadir algo de la lectura en este caso. ¿Alguien más? No, ok. Eso era lo que yo les traía en este caso de la lectura, porque son como los elementos más relevantes. Y vamos a ver también como algunos términos, que ya era uno de los últimos puntos, de la familia y los vínculos. En este caso, este es otro esquema de parentesco y como algunas denotaciones que se están dando acá. Bueno, algunos términos de parentesco en este caso. Tenemos, como ya les he venido diciendo, patrilinealidad, que eso lo que quiere decir es que se pertenece solo a la familia del papá, se hereda solo de ese lado de la familia. Matrilineal son aquellas sociedades que heredan y pertenecen solo al lado de la madre. En este caso, como les venía diciendo, Morgan determina que este tipo de familia, la familia matrilineal, es la más antigua históricamente. Y luego tenemos sociedades como las de nosotros, que son bilaterales, que pertenecen a ambas familias, tanto a la de la mamá como a la del padre. ¿Y por qué les decía que anteriormente di esto, lo de la cuestión del incesto y con cuáles personas nos podemos relacionar no es tan vinculado a la genética? Este fue un ejemplo que nos había puesto Marcos cuando llevé el curso. Pues, ¿qué pasa si se da un matrimonio continuo en población pequeña? Lo que pasa genéticamente hablando es que al final vamos a tener una relación de esposos de aproximadamente un 95% de material genético que es idéntico. Y eso no ha implicado, digamos, en las poblaciones que se han hecho estudios como de problemas genéticos como usualmente se suele atribuir. Entonces, esto lo que hace, o este tipo de estudios lo que hace es que refuerza el hecho de que el incesto es un paso de la cuestión biológica meramente a la cuestión cultural, y que en este caso sería, bueno, Lévi-Strauss dice que es una regla presocial que determina elementos sociales y no tanto así como biológico.
Cindy. Sí. Sí, es que estaba buscando en mis notas esta idea del significado y el significante. Okay. Ya que la tocaste, me parece importante, digamos, como complementarlo un poquito a partir de lo que has dicho, Sí, ¿verdad? claro. En la página 186 del texto, creo que el primer párrafo de esa página, dice algo así como que el sistema de parentesco, leo, como todo sistema simbólico es un conjunto regido por la distinción y la vinculación entre el significante y el significado, en el que el sentido surge no a nivel de un término aislado, sino de una cadena estructurada en la que lo más importante es el lugar de los diferentes elementos que la componen, más que la naturaleza particular de cada uno de ellos. Cualquier reajuste que afecte a alguno de estos elementos repercute sobre toda la cadena. Entonces, esto es un poco complicado porque, como decía Cindy, es toda esta teoría del giro lingüístico propuesta por Saussure, ¿verdad? De la que se basa, bueno, Lévi-Strauss, pero no solo Lévi-Strauss, sino gran parte de la escuela francesa, estructuralista y postestructuralista, ¿verdad? Entonces, aquí lo que hay que tener en cuenta es que significado y significante son parte de la estructura del signo, ¿verdad? El significante es la forma material que toma el signo, no siempre es lingüístico, puede ser una imagen. Es decir, la forma material que toma el signo es el significante. Cualquier signo, cualquier imagen que ustedes vean, no necesariamente lingüístico, puede ser una imagen, puede ser un signo, puede ser cualquier tipo de una imagen de un alto, por ejemplo. De un alto, ya ustedes saben, ¿no? El alto que hay en las carreteras de este país para decir o para indicar que usted debe de parar, ¿sí? Eso es el significante. Ahora, el significado es la imagen mental, es decir, el concepto que éste representa, ¿verdad? Que eso sí, este significado varía de cultura en cultura. Es decir, ustedes tienen un significante, un elemento material específico, ¿ah? Y la dotación de significado es precisamente esto que Saussure llama significado, ¿verdad? La imagen mental que ese elemento, ese significante proporciona. ¿De acuerdo? Creo que más o menos es así. Okay. Sí, ¿De no acuerdo? sé si tienen alguna otra duda en este caso de la lectura. Igual creo que se les va a esclarecer porque ya acá voy a estar como esclareciendo todos los términos que venían en la lectura, en ese caso, que son como los Y más recuerden, relevantes. perdón, Cindy, recuerden que sobre esta charla, sobre este texto, tienen que preparar este reporte, ¿verdad? Okay. Sí, en realidad, bueno, lo más importante es como si les di que pregunten o algo así, porque como les digo, en realidad en la escuela acá no se le da tanta importancia a este tipo de estudios y sí son como muy relevantes, digamos, en lo que es la historia de la antropología. Entonces, es probable que si no, bueno, yo tuve la suerte de que se estaba ofreciendo ese seminario en ese semestre, pero si no, es muy probable que casi que no lo vean el tema. Ahora, algo importante ahí de tomar en cuenta, Cindy, creo, que es esta figura del incesto, de la que ya hablabas vos, ¿verdad? Y de la que vimos un poco la clase anterior, ¿verdad? Bueno, el incesto regula el parentesco, ¿verdad? Es decir, no, vamos a ver, no se puede hacer lo que se da la gana, ¿verdad? Habíamos hablado de aquella cuestión sublimatoria y represiva, ¿verdad? El incesto es una de las formas o es una de las instituciones más bien que regula el parentesco, ¿verdad? Que ya lo ha estado explicando Cindy con otros términos, pero bueno, le ha estado dando vuelta Es que a el esto. problema con eso es que el parentesco no es institución, el parentesco es presocial. Para Lévi-Strauss el parentesco es el que establece el paso de digamos, de la cuestión biológica a la cultura. Entonces, Claro, la institución que lo regula, no sé si estoy mal, Cindy, es... sería el matrimonio. Y bueno, y el incesto, ¿verdad? También. Es que el incesto no puede ser institución porque es presocial. Una institución está inserta en un parámetro social, pero eso son cuestiones interpretativas, digamos, Bueno, como menores. pues está muy bien la aclaración.
Lo que sí es cierto entonces, gracias Cindy, es que el incesto regula el asunto del parentesco, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en este nivel es importantísimo, ¿verdad? Porque, como nos decía Freud, ese tipo de situaciones nos impiden hacer lo que nos venga en gana, ¿verdad? En términos sociales, que es más o menos lo que Freud nos anunciaba con su concepto de cultura, llamando la atención sobre la renuncia. La renuncia instintiva, pues, ¿verdad? Y que, por supuesto, para Freud, este asunto del incesto es total, es universal, ¿verdad? Ok, ¿De acuerdo? entonces, en relación a esto que les decía el profe, por ejemplo, en un grupo pequeño, si digamos, si lo que es, lo que sería, por ejemplo, una sociedad matrilineal y solo sería, en este caso, del lado de la madre, estos otros parientes que tengo acá, los del circulito verde, ya, y los hijos, los primos que van a estar acá, no son parte de mi familia, en este caso. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que y esas son personas de posible unión matrimonial para lo que son grupos pequeños, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos lo que son, estoy emitiendo algo, lo que son parientes lineales, que básicamente son aquellos en los que se hace como un rastreo de una línea de descendencia. En este caso, como pueden ver, son como los abuelos que tengo acá, los padres y hijos, ¿verdad? Tenemos parientes colaterales que vendrían a situarse como estos, los morados, en este caso, ¿verdad? Que son de este tipo de familia. Y parientes afines, que afines son con los cuales puedo contraer matrimonio en este caso. Bueno, o no son parte de mi familia, como aquí en este caso podría ser la esposa, suponiendo que el ego sea masculino. Y estos otros miembros que tengo acá. Y luego tenemos lo que les venía diciendo, que es el famoso caso de los primos, que tendríamos dos tipos de primos. Eso en nuestra sociedad no lo distinguimos porque, como les decía, y a todos se les dicen primos por igual, pero hay primos cruzados que serían como hijos del tío materno, que son este caso aquí, o en este caso de la tía paterna, ¿verdad? Que son estos otros. Y los primos paralelos, que son los hijos del tío paterno y de la tía materna, que son los que están en rojo. Entonces, con lo que se llaman, lo importante es que, digamos, con lo que se llaman primos paralelos, las consideraciones de relaciones usualmente es como si fueran hermanos. Entonces, estos pertenecen a mi familia, en algunos grupos. En cambio, lo que se llaman primos cruzados, no, porque de ahí pertenecen como a otro tipo de familia, ¿verdad? Y vamos a ver, ¿qué más? Ya sí. Ok. Y bueno, el texto también explica como este tipo de términos. Los términos generales, bueno, es un poco enredado porque hay como hay estudios de parentesco británicos y hay estudios de parentesco franceses. Entonces, al inicio es como un poco complejo poder distinguir cuáles se usan. Entonces, en términos generales, en inglés se va a usar descent, que básicamente abarca descendencia y ascendencia. ¿Qué es eso que quiere decir? Que abarca estos parientes que vienen aquí en línea, en cuestión lineal, valga la redundancia. Y en francés tenemos filiation, que son como reconocimientos de los lazos entre los individuos que descienden unos de otros. Entonces, son como lo mismo, pero sí hay como diferencias ahí por cuestiones de traducción, más que otra cosa. Para español, vamos a tener tres términos, que son descendencia, ascendencia y filiación. Descendencia tiene que ver con tener un antepasado común o un abuelo común, por así decirlo, en una sucesión genealógica. Entonces, una persona se convierte en miembro de la familia
por medio del padre o de la madre, porque como es descendencia, viene así como el lineal, ¿verdad? Ascendencia es lo mismo, solo que hacia arriba, en este caso, considerando la posición del hijo. Entonces, del hijo hacia el padre. Descendencia es al revés, ¿verdad? Del padre hacia el hijo. Y filiación son relaciones constitutivas de, en este caso, específicas solo de la condición de hijo, nada más. Y bueno, ¿qué determina que se pertenezca a un grupo? Entonces, eso tiene que ver con lo que sería un tronco común y los ligámenes por vínculos, entre comillas, matrimoniales, ¿verdad? Lo que llamamos occidentalmente matrimoniales, porque determinan como los parientes consanguíneos, que son los miembros que se reconocen por descendencia de ciertos ancestros, estos que les venía diciendo, de la descendencia, y también los parientes afines, que los parientes afines, como vimos al inicio con teoría de alianza, son los que se vuelven parte de mi familia por unión matrimonial, en este caso la esposa o el esposo, que sería acá. Ok, sí se va entendiendo, porque esto sí es como un poco enredado para la gente que, no sé, o si quieren preguntar algo. Cindy, Sí, el silencio otorga. Sí, Cindy, debes de tener silencio, Torga. Deberías de, sí, es cierto. deberías de fijarte si hay dos personas. Solo es Alana. No, pero hay un par de personas que deberían de ingresar de la OBS, porque la charla era a las 10 en punto. Okay. Pero no ves a nadie ahí. Solo tengo a Alana, nada más. De verdad. Voy a preguntar entonces. Vos continúa. Sí, aquí estamos. Sí, okay. están. Sí, aquí estamos. Pablo y... Entonces, buenos días. quieren les doy. Estaban de incógnito ahí. Ok, entonces si quieren les voy a dar paso. De todas formas también. Muy bien. Sí, creo que Cindy los puede poner como, ¿cómo se llama? Anfitriones. ¿De acuerdo? ¿Cierto? Vamos a ver. Pablo. Sí, estamos Felicia y Pablo de parte de la OBS. Pablo Molina y Ana Felicia Solano. Voy a encender mi video para que... Un gusto. Cindy, continuamos después de ellos, entonces, perdonad. ¿Verdad? Y no sé si Pablo o Felicia necesitan que los pongan como anfitriones. Así es, sería en mi caso, Onésimo, para compartir pantalla de lo que vamos a realizar hoy en la pausa saludable. Ok, entonces sería que Cindy te vuelva anfitrión, porque Cindy es la anfitriona en este momento. ¿Cómo le doy ahí? Le doy. ¿Dónde está? En los 3 puntitos de la imagen de Pablo, le pones ahí, hacer anfitrión. Hacer hospedador. Exacto. Ajá, así es. Ahí está. Listo. Pablo Molina es el anfitrión ahora. Muy bien, Pablo. Ok, ya después, al finalizar, le traslado de nuevo a Cindy, entonces. Si me haces el favor, Pablo, te agradezco. De acuerdo. Buenos días, chicos, chicas, profe. Gracias por este espacio. En este día vamos a estar mi persona y Ana Felicia Solano, que me acompaña por allí. Entonces, hola chicos, ¿cómo están? Un gusto poder acompañarlos nuevamente. Igual como decía Pablo, agradecerle también al profesor por el espacio para poder compartir con ustedes este ratito puntual. Entramos como de incógnitos para no interrumpir la charla en la que estaban, pero bueno, sí, pues para nosotros un gusto y pues nada, arrancar la pausa saludable del día de hoy. Pablo, adelante. Gracias, Feli. Bueno, chicos, chicas, como las otras veces que hemos estado con ustedes, la herramienta por la cual nos vamos a comunicar es el chat. Así que esperamos que esta dinámica que traemos hoy, que es muy sencilla, pero muy importante, podamos compartir y al mismo tiempo tal vez desconectarnos un toquecito a partir del componente lúdico. Voy a compartir mi pantalla, proceder a compartir mi pantalla para hacer la respectiva presentación. Vamos a ver. Bueno, como ya hemos visto, pausas saludables, las reglas que ya habíamos conversado, el espacio seguro, los micrófonos apagados y las consultas o preguntas por chat. La pregunta que traigo el día de hoy es muy sencilla. En primer lugar, ¿ustedes conocen la escala Michi de posturas de sueño?
porque si no las conocen, se las voy a enseñar yo ahora. La idea, chicos, chicas, es que ustedes me digan, en la escala Michi de posturas de sueño, ¿cuál es su forma de dormir más frecuente? Y les voy a pasar la escala Michi. Por favor, me indican el número, o pueden incluso elegir 2 números de posturas de sueño que utilicen según la escala Michi, ¿de acuerdo? La más frecuente que tengan. Vamos a ver. Ahí te están contestando. Michi el gato, como un Michi escala el de gato. gato para dormir. Así es, así es. Ok, chicos, chicas, ahí está la escala Michi de sueño. Así que por favor, les pido que en el chat pongan entonces cuáles son sus posturas de sueño en la escala Michi. Vamos a ver, por ahí nos ponen entonces que la 8, la 8 es cuando ya uno queda pero rendido, ¿verdad? La 8, la 5, vamos a ver, la 5 que parece un soldado muerto en batalla casi, ¿verdad? La 2 que es boca arriba, 11 y 5. La 11 boca arriba, pero básicamente con todos los brazos extendidos. Y bueno, esta persona por lo menos tiene, 2 y 10, dicen por ahí, la número 2 y la número 10, ok, 9, respuesta definitiva, dice Victoria. A ver, ok, dormido sobre los libros. Una y la 5, la 1 es como con una manilla, ¿verdad? Soltada de la cama, ¿verdad? Como cuando uno quiere, quien dice refrigerarse un poquito, ¿verdad? Y saca una pierna o saca un brazo, ¿verdad? 5 y 6 dicen por acá. Pues puña, con las 6, qué contorsionistas que son. Yo no sé cómo no amanecen con tortícolis. Ok, estoy notando que mucha gente tiene la posición del soldado caído en batalla, ¿verdad? La número 5. Ese 7 es para contorsionista, definitivamente, sí, Brian. La 7 me pasa en el sofá, probablemente cuando uno ve tele, ¿verdad? Es muy interesante esta escala Michi porque realmente los Michis tienen cada forma para dormirse que uno no logra entender cómo concilian el sueño. La única forma de entender cómo un gato consigue el sueño de esa manera es por su estructura, que definitivamente es muchísimo más flexible que la de nosotros, ¿verdad? Pero nosotros definitivamente no somos gatos. Así que estas posturas de sueño de la escala Michi básicamente son como una especie de test para ver qué es lo que nos está sucediendo. Por ahí dice, hey, Ulloa, yo no duermo como el 1 porque el monstruo que está abajo de mi cama me asusta. Bueno, eso también. Y ya luego un día hablaremos de terrores nocturnos, ¿verdad? Y de cómo la todopoderosa cobija es la muralla más infranqueable de los monstruos y los demonios que acechan nuestro cuarto, ¿verdad? Porque es rarísimo, o sea, uno se tapa con la cobija y ya cree que se protege de todo mal. Chicos, chicas, hoy venimos a hablarles precisamente de descanso y sueño, pero específicamente de la postura al dormir. Porque en realidad, tal y como lo decía por ahí la persona que eligió la número 6, por ejemplo, a veces uno se duerme leyendo, a veces uno se duerme con básicamente los cuadernos o los libros abiertos o con la computadora encendida, se duerme viendo tele, como por ejemplo sucede con la escala Michi, el número 3, por ejemplo. ¿Cuántos nos hemos dormido intentando ver Dark en Netflix sin entender ni costra? ¿Verdad? Por ejemplo, o alguna otra película o serie ahí que no llegamos a entender. Dije Dark porque es la que estoy viendo ahorita. Esta postura de sueño tiene que ver muchísimo con hablando de parentesco, dice Victoria, es cierto. Hablando de parentesco. Bien, estas posturas de sueño realmente afectan el rendimiento de la persona. Si, por ejemplo, tenemos una postura mala, por decirlo así, a la hora de dormir, que ahorita vamos a ir viendo de qué se trata una postura mala o una postura buena, al día siguiente vamos a inclusive sentir si dormimos o no dormimos, ¿verdad? ¿A ustedes les ha pasado, por ejemplo, que se acuestan y a pesar de que duermen 8 horas, 7 horas, que tal vez es bastante comparado a lo que un universitario generalmente suele dormir, porque el promedio siempre es como 5 o 6 horas, pero ustedes tal vez es fin de semana, llegan y se levantan y dicen, pero, o sea, yo dormí bastante porque es que me siento cansado. Probablemente es la postura, ¿verdad? Últimamente no duermo bien, ando demasiado disperso y paso llorando, jaja, no es broma, ando a nivel sensible 100%, sí, definitivamente, o sea, y es que el organismo
ahora estaba hablando con Feli antes de entrar, es un sistema tan complejo que a veces nosotros no le prestamos atención. Yo le preguntaba a Feli, fíjate que mientras estaba investigando sobre las posturas de sueño, no solamente me estaba dando cuenta que ayuda a la columna, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Para que uno no amanezca con alguna contractura, sino que también los órganos internos que nosotros tenemos en el cuerpo se ven afectados en su funcionamiento mientras dormimos, si uno duerme del lado izquierdo o del lado derecho. Imagínense, ustedes se pueden imaginar el nivel de especificidad que tiene nuestro organismo. Hay venas y arterias del lado, si mal no me equivoco, derecho. Si uno se duerme solamente de ese lado, se ven presionadas y la irrigación sanguínea al cuerpo se ve reducida o se ve afectada. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? La postura de sueño definitivamente es la antesala probablemente de nuestro rendimiento, de nuestro estado de ánimo, de nuestras capacidades de memoria, de aprendizaje, de relaciones interpersonales, de salud mental para el día siguiente. Hay que poner un poquito más de atención. Hablábamos entonces también de qué consejos podemos dar para mejorar la postura. Aquí traemos uno de una postura que es la que más se indica. En primer lugar, dormir del lado izquierdo es lo más recomendable por todo este tema de los organismos que yo les estaba diciendo ahora, ¿verdad? Para no obstruir ciertas arterias y venas. Y en segundo lugar también por el tránsito intestinal, ¿verdad? Que curiosamente los órganos están con una ligera inclinación hacia la izquierda y entonces favorece que la comida no tenga que moverse de manera atípica. Pero vean, por ejemplo, esta postura que quiero compartir con ustedes. Acá, básicamente, lo que yo quiero comunicarles es que esta es la que más se recomienda con una almohada entre las piernas. Esto también favorece y ayuda a que no haya fricción entre las piernas, y eso también puede generar problemas en nuestro andar, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Ahora bien, la cabeza no puede estar ni muy abajo ni muy arriba porque las cervicales se ven afectadas y eso es cuando uno siente, ¿verdad?, que está como con problemas en el cuello a la hora de levantarse. Inclusive, el dolor en el cuello a veces se puede extender hasta la cabeza y uno dice, ¿por qué me duele la cabeza? Ese más dice Brian, ¿verdad? ¿Por qué me duele la cabeza? Por una posición, una mala postura del sueño en el cuello. ¿Ok? Y aquí vemos entonces también cómo la columna, más bien a la hora de dormir, debería tener línea recta como aparece en esta imagen, en vez de estas curvas. Y esto ayuda inclusive también para que el sistema linfático inicie también sus procesos de desintoxicación de manera más óptima. ¿Ok? Aquí una versión más, ¿verdad? En esta posición generalmente se producen muchos ronquidos y las cervicales están muy esforzadas. Aquí esta almohada le da soporte al cuello y también sigue en la línea. Aquí les pongo el gracias. Pero también quería darles un consejito más. Voy a dejar de compartir la pantalla. Un consejo más. Y esto tal vez va a ser muy difícil, inclusive para nosotros como docentes o como administrativos. Se recomienda no utilizar el teléfono celular varias horas antes de dormir. Y esto tiene una razón, una vez más, fisiológica. Resulta que las luces blancas del teléfono celular y de las tablets están asociadas en nuestro organismo la melatonina, o sea, todas las estructuras y la fisiología que detona la melatonina, que es una de las hormonas que nos ayuda a entrar en los ciclos de sueño, lo asimilan como más bien la luz del día. Entonces, cuando estamos muy expuestos a las luces blancas del celular y de la tablet, es como que le estamos dando la señal al organismo, es de día, siga despierto, manténgase en vigilia, ¿verdad? Por eso mismo es que se recomienda más bien que evitemos tener tanto contacto con los celulares antes de acostarnos para que justamente se vaya adecuando ese ciclo fisiológico del estado de sueño. Es un consejito, nada más. Feli, dime. Amarrando un poco, chicos, con lo que hemos visto en las otras sesiones y por lo que... Feli, no se te escucha. Se te oye muy bajito. ¿Escúchame? Sí, es que te oyes muy bajito. Ok, voy a tratar de acercarme lo suficiente.
chicos, amarrando un poco con lo que decíamos en las otras pausas saludables y con lo que ustedes nos ponen en el chat, importante vean no solo todo esto que Pablo nos está contando, de tratar de dormir bien con una buena postura, sino también, ojalá, durante el día hacer las pausas activas que también estamos viendo, ¿verdad? Los estiramientos, tratar de desconectarnos aunque sean unos minutos de la computadora, del teléfono, dar una caminadita alrededor de donde estamos, porque todo esto también nos va a ayudar a que en la noche, cuando vayamos a dormir, tengamos una mejor higiene del sueño. Entonces, para que vayamos como amarrando cada una de estas recomendaciones que les damos y que las vayamos poniendo en práctica. Lo mismo en la higiene del sueño, aparte de postura, de pronto escuchar un poquito de música tranquila o alguna de las meditaciones que tenemos en el programa Cuarentena, escuchar algún tipo de música ahí un poco relajante. Si no nos cae mal la leche, tomar un poquito de leche tibia, todo eso nos va a ayudar a irnos como desconectando y que el cerebro ya se vaya programando a que es hora de dormir para que tengamos un sueño reparador y que realmente al día siguiente amanezcamos descansados, que es muy importante. Sí, y para redondear lo que dice Feli y finalizar, tal vez, ojalá tener un horario de sueño estable, o sea, acostarse a una hora y levantarse a una hora para que realmente el ciclo se estabilice. A final de cuentas, el cuerpo también se acostumbra a esos estados de sueño. Entonces, sí tener como un ciclo un horario de sueño estable, ¿verdad? No consumir bebidas alcohólicas ni nicotina antes de acostarnos, ¿verdad? Porque son, en su caso, estimulantes. Este, y, ajá. ¿Y qué más? Creo que esas son las principales. Además de ir apagando emocional y mentalmente. Yo sé que a veces es muy difícil, gente. O sea, uno tiene muchas preocupaciones y más bien cuando se está acostando uno está como pensando, uy, mañana tengo que hacer esto, o no termina aquello, o lo otro, o el problema con tal persona, o esto, ¿verdad? Y más en estos tiempos en los que tal vez estamos mucho encerrados. Pero intentemos también ir bajando las revoluciones mentales para entrar en ese estado de sueño. Y básicamente eso era lo que queríamos compartir con ustedes hoy. Así que inmediatamente voy a volver a nombrar a Cindy como host. Y agradecerle también al profe y a ustedes por este espacio. Nuevamente les recordamos en nuestro Facebook que se llama Bienestar y Salud UCR. Hay un montón de contenidos, de audios, de listas de reproducción en Spotify, de videos sobre temas de salud varios e inclusive también talleres artísticos y deportivos por si quieren entrar ahí. Les agradecemos también los comentarios, las retroalimentaciones. Este es el momento. Gracias, Brian. Por ahí le eché con piquete, decía mi abuelo, dice Brian. Bueno, gente, gracias por compartir con nosotros esta escala Michi y este ratito. Continuamos entonces en la clase. Voy a nombrar inmediatamente a Cindy como... Si puedes poner el que no tiene, no sino el otro. Es que estoy en el celular y en la compu al mismo tiempo. Ok, entonces déjame ver nada el que más. tiene una C nada más. Hay una C en ese logo. Una C en ese logo. Tengo a Cristian Jiménez. Cindy, ¿me puedes hacer un favor? Muy, muy sencillo. Escribir algo en el chat como para encontrarte más rápido. Desde el usuario que necesitas. Creo que es una C como en color verde, me parece. Ah, es una C como... Ya la vi. Ajá, ya la vi. Creo que ya lo estoy haciendo, ¿cierto? Cindy Zúñiga Valerio, the host now. Ya, exacto. Okay, excelente. Gracias, muchachos, muy amables. Muy amables, gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bueno, Dios. Ahora sí, Cindy. Continuamos. Listo. Vamos a ver. Creo que ya, ¿verdad? Bueno, esas charlas de sueño ahorita que empieza el final de semestre no se les va a hacer, muchachos, así es que vamos a seguir. Ok, entonces voy a tratar de compartir acá la presentación. Listo. Ahí está, ok. Perfecto. Bueno, entonces ya ahora como retomando un poco lo que sería, ¿sí se escucha bien, verdad? Sí. Perfecto, ¿Sí Cindy. me escucha? Sí, ok. Entonces,
Bueno, sí, esa es una mala charla para ahorita que se avecina al final de semestre, pero de ahí, ¿qué se le va a hacer? En esta cuestión vamos a retomar lo que son desde este grafiquito. Entonces, tenemos parientes que son de descendencia, ¿verdad? Los que están en amarillo, en este caso. Lo que son colaterales, que básicamente son aquellos que pertenecen a mi familia, en este caso los que están en morado. Y lo de ascendencia. Ascendencia es similar a descendencia, solo que en lugar de ir, por ejemplo, del padre al hijo, va del hijo al padre, al revés, porque asciende, ¿verdad? Va hacia arriba. ¿Sí se entendió, Alex? Sí, ok, está bien. Entonces, en este caso, y tenemos los parientes afines, que son los que no son parte de mi familia, y con esos puedo contraer uniones matrimoniales, que son los que están en verde. A eso se suma lo que serían los primos, que son primos cruzados, los que tenemos en rojo acá, y primos paralelos. Entonces, por ejemplo, este caso es de una sociedad matrilineal. Entonces, solo heredo por el lado de mi mamá. Como ustedes pueden ver acá, estos son cruzados y pertenecen a otra familia porque esta señora que está acá no tiene ningún vínculo conmigo. En cambio, estos son paralelos y sí son parte de mi familia porque esta es una tía que pertenece a mi familia, en este caso. Ok. Y bueno, como les decía, el parentesco viene como con una relación de tronco común y los que son ligados por vínculos matrimoniales. Igual, ya casi vamos a terminar. Y vamos a ver, bueno, esos son otros ejemplos de descendencia patrilineal, en este caso, los que están en negrita, ¿verdad? Y de descendencia matrilineal, ¿verdad? Que son estos otros. Y bueno, ¿qué se determina? Como les venía diciendo, cómo se corresponde o cómo se pertenece a un cierto grupo. Tiene que ver con lo que son parientes consanguíneos, aquellos que me relaciono por familia biológica, y parientes afines, los que se vuelven parte de mi familia por uniones matrimoniales. Y vamos a ver, y esos ya son como distinciones un poquito más finas entre lo que se llama como patrilateral y patrilineal y esas cosas, pero ya eso es como un poco más complejo en este caso. Básicamente la diferencia es que patrilineal son los que se hace como una descendencia propiamente, o sea, hacia abajo, y patrilateral son como todos los que están del lado de mi papá, como en horizontal, por así decirlo. Pero estas ya son como distinciones un poquillo más finas, como les venía diciendo. Y, vamos a ver, bueno, lo que es parentesco y residencia, que también lo tocaba el grupo. Ok, este es una aldea de lo que se llaman mitades, en este caso, lo que nos enseñó. Bueno, si ustedes ven esto, todo es como un mismo techo, ¿verdad? Entonces, en esas, digamos, en esas sociedades que se llaman mitades, lo más común es que se divida en una cuestión que se llaman clanes, que son diferentes grupos dentro de esa sociedad, por así decirlo. Y, digamos, los clanes se dividen, incluso han hecho estudios con líneas imaginarias que hay. Entonces, cuando una persona de acá se casa con alguien de acá, lo que hace es que dependiendo de la descendencia, patrilineal o matrilineal, se va a vivir al otro lado de la aldea. Entonces, esos son como ejemplos concretos. Y bueno, ya lo que son terminologías de parentesco u otras clasificaciones, se toman en cuenta criterios como generación, como sexo, afinidad, colateralidad, que era esta diferencia que les venía diciendo de los primos, y bueno, hablantes, edad relativa, reciprocidad, que es como la relación que hay entre ellos, y bifurcación, que es otro término que no vamos a ver ahorita. Y vamos a ver qué más. Y esos son como algunos ejemplos de lo que les decía al inicio de Morgan, que se trataron de hacer estas
cuestiones que sean universales y generalizadas. Estos son como los que existen actualmente, que son, por ejemplo, terminología sudanesa. No es que sean como de los grupos sudaneses, sino que son sociedades que tienen un nombre distinto para cada uno de los primos, por ejemplo. Y, a ver qué más. Y sí, así vamos a tener diferentes. Esta es como la de nosotros, digamos, la esquema tenemos, aquí estoy yo, tengo un nombre para mi hermano, un nombre para mi hermana, y todos los, digamos, todos los hombres son primos, y todas las, sí, y todas las, ¿cómo es que se llama? Todas las mujeres son primas, en este caso. Entonces ahí se van a ir clasificando, y así hay como diferentes. Y bueno, estos son como otros tipos de casos, ahí se van haciendo más complejos. Pero eso no, la vez pasada que me tocó dar la clase para otra asistencia, Onésimo, les di eso y la verdad se hizo mucho enredo. Entonces prefiero dejarlo así. Esos son como algunos elementos generales en este caso. ¿Qué dice Brian? Ok. Si quieres puedes hablar, Brian, para que entender bien, porque la verdad es que sí por chat. Bueno, ok. Ah, es que está comiendo. Ok. Entonces dice Ryan que la autora hace una estructura patrilineal, que las relaciones de parentesco sean más de la familia de la madre. Bueno, no sé a qué se referirá con que las relaciones sean más del lado de la mamá, digamos. Ok, dale. Sí, es que, bueno, cuando usted hablaba de esa relación que hace el autor, que las sociedades son completamente patrilineales, es cierto. Sin embargo, ahí también en el desarrollo de la lectura, el autor mencionaba de que la relación se iba a dar siempre más hacia el lado de la familia de la madre. Y esa más que todo con base al periodo de gestación que se da la madre con el producto. Y es cierto, porque viera que a eso me refería yo cuando escribí ahí, porque la mayoría de familias que yo conozco siempre esa relación de parentesco o de afinidad, más, bueno, yo creo que sería mejor el término afinidad, siempre se da más hacia la familia de la madre, no hacia la familia del padre, a pesar de que el autor hace una referencia a que es completamente patrilineal. Ok. En ese caso, digamos, es que no sé cómo lo está considerando, porque digamos, si usted habla de familias que usted conoce, estamos hablando de una cuestión bilateral. A lo que se refiere, digamos, los términos, bien, digamos, en una utilización dentro del modelo de parentesco, es que si es patrilineal, del todo las personas que son de la familia de mi mamá, o sea, no es como que yo no las conozco, sino que no se consideran familia, por así decirlo. En cambio, en nuestra sociedad, lo más normal es que ni tanto los primos y tanto los tíos del lado del papá como del lado de la mamá se consideren familia. No, o sea, la de esta relación que se describe y ya es por cuestiones sociales, creería yo, pero inicialmente sí, digamos, el término sí se utiliza en exclusivo para eso. Por ejemplo, de aquí don Marcos ha hecho estudios entre lo que son sociedades bribris. Los bribris son matrilineales, entonces todas las personas que vienen del lado de mi papá pertenecen a otra familia y también en el caso de ellos a otro clan. Pero en sociedades occidentales yo creo que eso tiene que ver más con patrones de crianza y socialización, como una relación más cercana, pero no es como que no heredamos, o sea, no es como que los primos del lado de su papá no sean considerados primos. Sí, y viera que otra cosa que también me llamó mucho la atención, bueno, al principio de la lectura, de prácticamente que tira desde su punto de vista marxista hasta decir por todo lado, ¿verdad? Y es interesante también porque hace referencia a ese producto también en la parte del desarrollo de la producción, y lo relaciono también con la historia aquí de Costa Rica, porque resulta que antes, por ejemplo, a mayor cantidad de hijos durante la etapa de la exportación del café, eso también traía una repercusión en la familia, por eso era que tenían esa catizumba de huilas, pues resulta que una familia representaba económicamente más fuerte tener
8 hijos que estarían recolectando café a tener solo 2 o 3. Y durante ese periodo también es interesante ver, porque la historia es bastante clara. Ahí se daban relaciones de incesto hasta tirar para arriba, ¿verdad? Ok. Sí, esas cuestiones históricas, digamos, en lo que son grupos que no son, que son occidentales, perdón, sí, digamos, hay como más estudios en México, aquí no hay tanto, sería interesante ver esas cuestiones. Y ahí se me fue lo otro que dijo al inicio, lo de la tendencia marxista. Sí, la lectura que nos puso el profe es una lectura de vertiente marxista de esto y de parentesco, que también hay vertientes marxistas. Por ejemplo, en ese tipo de vertientes, una vez había leído un estudio de un autor de apellido Pacheco, y lo que él hace es como rastrear los diferentes tipos de oficios en una familia o en 2 familias de un poblado mexicano, para ver cómo cambian los oficios generacionalmente y cómo se va, digamos, industrializando la producción. Son vertientes interesantes, y también utilizan esta cuestión que les decía al inicio del método genealógico. No sé si alguien más o el profe quieren añadir algo que está ahí sin el video oculto. Aquí estoy oculto, Cindy. No, nada, creo que ha sido bien explícita la presentación, Cindy. Y por supuesto muy interesante, ¿verdad? Es importante decirles que Cindy hace una especie de ¿qué? Rastreo, de síntesis, ¿verdad? Desde la forma de entender el parentesco, prácticamente desde los orígenes de la antropología, ¿verdad? Con las formas evolucionistas desde Morgan, ¿verdad? Pasando hasta el estructuralismo levi-straussiano, un poco de lingüística y además también, por supuesto, con el texto, un poco de marxismo relacionado con estructuralismo. Un texto que sí, bueno, vaya, un poco complejo, ¿verdad? Si se quiere, pero interesante, porque creo que va a ser el tipo de texto que ustedes, bueno, no exactamente igual, no con una línea ideológica igual, pero sí el tipo de texto que ustedes se van a ir encontrando en la carrera, ¿verdad? Es decir, cuando lleven teorías antropológicas, pues van a tener que enfrentarse a ese tipo de textos, evidentemente con un bagaje de conocimiento muchísimo superior al que tienen ahorita, ¿verdad? Eso sí, sin duda, van a estar como más, digamos, que entendidos con algunos conceptos que son importantes para ustedes. Algunos de estos conceptos se verán también en antropología social, en el curso que ustedes tendrían que llevar el próximo semestre, ¿verdad? También en arqueología o en biológica. Cursos que tienen que llevar ustedes antes que teorías, ¿verdad? Pero bueno, me parece que es un buen intento y que ustedes han hecho un esfuerzo, al menos los que pudieron leer, han hecho un buen esfuerzo para comprender el texto. Y creo que Cindy ha sido bastante clara acerca de qué es lo que significa este parentesco, ¿verdad? Que bueno, sí, el debate es, yo sigo peleando, Cindy. ¿Por qué? En esta situación de que si es institución o no, ¿verdad? Pero bueno. Soy muy freudiano, eso es todo. Bueno, está bien. Pero bueno, perfecto. Creo que ha sido una charla muy, muy enriquecedora. Bueno, yo debo de aceptar que no conocía varias cosas, ¿verdad? Que Cindy ha expuesto, me parece muy importantes y muy interesantes. Recuerden que tienen que hacer ustedes, Cindy, si querés, pausar ya el video. ¿Qué le doy? Pausar grabación y luego lo... Tenés que parar grabación en stop